Hola muchachos, ahora dentro de la materia de termodinámica vamos a ver la ecuación de energía para flujo estacionario. La termodinámica la definimos como una ciencia que estudia la transformación de la energía térmica o del calor en energía mecánica o trabajo, ¿sí? En esa dirección o invertida. Esta ecuación de energía de flujo estacionario ya incluye más parámetros. La primerita que vimos como primera ley de la termodinámica nada más manejaba que la diferencia de energías internas era igual a la diferencia entre el calor y el trabajo. Hemos visto esa. Otra sobre el flujo estacionario, para hablar del flujo de masa o de materia, nada más era la densidad por el área por la velocidad. Hasta ahorita nada más llevamos estas fórmulas. Sin embargo, aquí se va a hacer un poquito ya más compleja porque se incluyen otros parámetros. ¿Cuáles? Bueno, aquí de entrada la masa va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que no se va a hacer balance de materia, nada más balance de energía, porque la materia va a ser constante. Vamos a manejar los parámetros como presión, volumen específico, energía interna, velocidad, altura. Todos estos que llevan 1 van a ser condiciones a la entrada, que de pronto la manejábamos así con un 1 a la entrada del sistema, y luego a la salida otras condiciones diferentes, que era la misma presión, volumen específico, energía interna, velocidad y altura. Además de los parámetros, el calor, aquí indica esto, el calor de entrada, calor de salida. ¿Sí? Hablamos pues de transferencias de calor, transferencia de energía, trabajo que entra, trabajo que sale. Y a diferencia de un sistema estacionario cerrado, ahora se va a estudiar sistemas de flujo permanente, en el cual la masa es constante, de ahí viene el flujo permanente, y es un sistema abierto, porque va a estar, en este caso, circulando fluido a través del dispositivo. Para el balance de energía ya se van a incluir varios parámetros. Digamos la energía potencial, que si se acuerdan, la fórmula de la energía potencial era así: masa por gravedad por la altura. Sin embargo, cuando en las fórmulas ustedes se han fijado, cuando un parámetro es constante, en este caso la m ya no se va a incluir porque va a ser siempre la misma, nada más quedaría gravedad por la altura, aunque aquí la altura la vamos a representar con la letra z, ¿sí? Sería nada más g y la altura. Estas serían condiciones a la entrada y a la salida, nada más cambian el subíndice 1 o subíndice 2. La energía cinética, la fórmula es así: 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. También, como la masa no se va a manejar en las fórmulas, nada más hablaremos de la pura velocidad al cuadrado, o 1/2 de la velocidad al cuadrado. Condiciones de entrada, condiciones de salida. La energía interna que manejábamos, que era una propiedad intrínseca de la materia relacionada con el movimiento a nivel atómico o molecular en los gases. El trabajo de flujo, que es un trabajo que va a hacer el fluido cuando se maneja que la presión es constante, y también son condiciones a la entrada, condiciones a la salida. El trabajo como tal, que de pronto se ve relacionada con movimiento, por ejemplo, de un émbolo o de un pistón, y el calor. Entonces se van a considerar todos esos valores. Miren, se van a igualar los términos que están aquí a la entrada y a la salida. Fíjense que esta es la energía potencial más la energía cinética más la energía interna más el trabajo del fluido
más el trabajo más el calor. Bueno, y se va a igualar a lo que va a salir. Hay veces que se maneja bajo un eslogan que parece sí muy simple, pero es válido y muy ilustrativo. Se dice que todo lo que entra va a ser igual a lo que va a salir, tipo así en contabilidad o en química, que existe un balance. Aquí sería nuevamente la energía potencial a la salida, más la energía cinética a la salida, más la energía interna a la salida, el trabajo de flujo a la salida, el trabajo a la salida y el calor a la salida. Nada más que se hace un reacomodo. Fíjense, habría que grabarnos que la energía interna, por la presión, por el volumen, por definición, se le va a llamar entalpía y vamos a manejarla como H1, va a ser entalpía a la entrada, entalpía a la salida. La entalpía se define como una propiedad termodinámica que es igual a la energía interna más el trabajo de flujo efectuado cuando la presión es constante. Entonces, en vez de estos dos conceptos, acá estos dos conceptos, se va a manejar con uno nuevo que se llama H1, que es entalpía, y de este lado H2. Luego, el trabajo de entrada se va a pasar a la derecha, generalmente se pone hacia la derecha, y va a quedar WS menos WE. ¿Sí? Cuando lo pasan para acá. Y el calor se va a pasar a la izquierda. Calor de salida. Y va a quedar calor de entrada menos el calor de salida. En cuestiones de la definición, el calor de entrada menos el calor de salida, la diferencia de calores se representa simplemente por la Q. Por la Q. Y el trabajo, si se fijan, está invertido. Trabajo de salida menos el trabajo de entrada se representa con la letra W. Entonces el calor y el trabajo son contrarios en cuestión de que aquí se mide el de entrada menos el de salida y acá el de salida menos el de entrada. Y matemáticamente luego lo vamos a ver con un signo cambiado. Bueno, ¿qué pasaría si este trabajo, fíjense aquí que es positivo, yo lo paso a la izquierda? Y el calor ya estaba aquí, y me traigo el trabajo, pasaría con signo contrario, y todos los demás parámetros se pasan a la derecha. Por ejemplo, si que es el de energía potencial, me lo llevo para acá, quedaría Z2, y pasaría con signo contrario como negativo, menos Z1, Z2 menos Z1, y la G, que es un factor común, se pone factorizado. Y luego la velocidad, si me lo llevo también para el otro lado, bueno, lo voy a rayar por acá abajito, quedaría la velocidad 2 al cuadrado entre 2 menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con las entalpías. Si que es positivo, lo paso al otro lado, quedaría H2 menos H1. Y ya queda con este formato. Todo este formato es el que se utiliza generalmente en las fórmulas y se llama ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía es la ecuación de energía para flujo estacionario. Es la misma, nada más de pronto se le dan diferentes nombres, ¿sí? Entonces sería ecuación de energía para flujo estacionario o ecuación general de energía, que al ratito vamos a hacer unos ejercicios con ellos. Miren, esta pues es la ecuación general de la energía y así tal cual se maneja en el sistema internacional de unidades, que viene siendo prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, pues la mayoría de los libros vienen en inglés por ser el idioma internacional. Y el sistema inglés de unidades
tiene algunas variantes. Creo que es más difícil que el sistema internacional, porque el sistema internacional utiliza como sistema de unidades la base 10 numérica, y es más fácil, hablamos de múltiplos del 10 o en determinado momento de miles, pero el sistema inglés no se sujeta tanto a eso. Para el sistema de unidades inglés tendríamos que hacer algunos cambios, fíjense. Lo voy a volver a escribir aquí, nada más lo voy a escribir para la energía de entrada, pero para el de salida sería lo mismo, nada más que cambiaría en los puros subíndices. Entonces sería esto, por ejemplo aquí que tengo Z1 y G, que es la altura por la gravedad, todavía se divide entre otra G, que se dice que es la constante de gravedad local, y de alguna manera lo nulifica. Ahí hay veces que para cuestión de unidades sí o sí, y siempre se le agrega una J. Le voy a agregar primero la J y luego GC. La J son prácticamente factores de conversión que nos permiten llegar a las unidades deseadas. En este caso BTUs por libra. La internacional generalmente son joules sobre kilogramo. Entonces habría que agregarle esas dos letritas, ¿sí? Estas dos que están aquí abajito. En esta sucede algo similar. Si tenemos velocidad al cuadrado, también se va a dividir entre dos veces J por GC. A esas dos se les agrega JGC, que ya en la cuestión práctica, al momento de hacer los ejercicios, vamos a ver el por qué se le agregan esos. A algunos, por ejemplo, la presión, nada más se le agrega la pura J, y al trabajo también la pura J. La energía interna y el calor así se quedan, ya salen con unidades directas como las necesitamos. Entonces, si a esta yo le pusiera todavía esos valores, quedaría así: la Q menos W, pero con la letra J abajo, que es un factor de conversión. Y luego igual la diferencia de entalpías, H2 menos H1. Eso pudiéramos manejar, que se le agregara, digamos, aquí directamente a la presión por el volumen de la J. ¿Sí? Va a ser así. Y luego aquí más Z2 menos Z1. Vean que lleva una G, y acá abajo se le agrega GC. Y habla de las velocidades, diferencia de velocidades. También abajo 2, la J y GC. Y entonces, ¿alguien pudiera manejar que en realidad es lo mismo? Los parámetros llevan ya sea J, GC, como la energía potencial y la energía cinética, o en el caso del trabajo es la pura J. Y las unidades, en este caso lo representamos con un signo igual, y entre corchetes significa sus unidades son, en este caso son pie por libra sobre libra. Otro subtema que vamos a ver se llama calor específico. El calor específico es el flujo de energía que se transfiere como calor durante un proceso dado y se hace por unidad de masa de fluido, siempre considerando que puede ser masa unitaria o bien que la masa sea constante, dividido entre el cambio correspondiente de temperatura de fluido, que es casi lo que va a cambiar. Fíjense, esto lo vamos a consultar en tablas, los calores específicos. Generalmente hay tablas donde a diferentes temperaturas los podemos consultar y matemáticamente los calcularíamos así. Dice que el calor específico
Esta letra P indica que es a presión constante, va a ser igual al calor entre la diferencia de temperatura. Si se fijan, la definición decía eso, que es el calor que se transfiere durante el proceso por unidad de masa y dividido entre la diferencia de temperaturas o el cambio correspondiente de temperaturas. La letra P es a presión constante y para la otra es calor específico a volumen constante. Cuando hablamos de proceso sin flujo, en realidad es cuando manejábamos en los primeros temitas un flujo estacionario, en los cuales no hay diferencia entre entrada y salida de masa al sistema y se mantiene fijo. Flujo estacionario. Dentro de los temas que manejamos, hay unos que manejaban que cuando la presión es constante, como aquí está indicando, y considerando energía cinética, energía potencial y trabajo, que son iguales a 0, la ecuación, en este caso correspondiente al calor, va a ser igual a el cambio de la entalpía, cambio de entalpía sobre cambio de temperatura y a presión constante. Y cuando el volumen es constante, la cantidad de calor corresponde al cambio de la energía interna sobre el cambio de la temperatura. Y dijimos que esta V significa que el volumen es constante, aunque luego ya mentalmente nos asociamos que presión constante, aquí se pone entalpía, volumen constante, aquí cambio de energía. Como fórmula ya para los ejercicios se despeja delta H. Fíjense, si yo despejo delta H, hagan de cuenta que esta delta T lo paso hacia acá multiplicando y va a quedar Cp por delta T. Va a ser una de las fórmulas que vamos a utilizar. Y la otra, la que se despeja, es la delta U, o el cambio de energía interna. Este se pasa para acá multiplicando y va a quedar así: el cambio en la energía interna es igual a calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. ¿Sí? La diferencia, pues, cuando es presión constante, acuérdense que era aquí utilizar la letra H, y en realidad vendría siendo la energía interna más la presión que es constante por el volumen específico. Y en esta, pues simplemente así la energía interna como tal. ¿Sí? Estos calores específicos son propiedades del fluido y dependen solo del estado del fluido. También ya los habíamos manejado, que la energía interna únicamente nos interesan las condiciones a la entrada y a la salida del sistema, ¿sí? Para la energía interna, y también se va a cumplir para la entalpía, que de pronto le ponemos los subíndices asociándonos con si habláramos de entrada o salida del sistema. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio primero sobre calor específico y luego ya más problemas hablando de la ecuación general de la energía. Miren, para el ejemplo se maneja lo siguiente: se coloca un gas que inicialmente está a 100 grados Fahrenheit y tiene un calor específico a presión constante de 0.22 BTUs libra sobre grados Fahrenheit. Acuérdense que decía la definición que era el calor por unidad de masa y dividida entre el cambio de temperatura, que aquí en este caso se va a expresar en grados Fahrenheit. Y tiene un calor específico a volumen constante de 0.17 BTUs libra sobre grados Fahrenheit y están depositados en un cilindro
En este caso aquí vemos que está provisto de un émbolo. Si se agregan 800 BTUs, ese sería el calor que se va a agregar, a 10 libras de gas en un proceso sin flujo a presión constante, determínese la temperatura final del gas. En este caso habría que ver esto. Se va a agregar una cantidad de calor que son 800 BTUs. Y dice que es por unidad de masa, se agrega a 10 libras. Si fuera a una sola libra, manejaríamos que ya es la masa unitaria, pero es a 10 libras. Entonces tenemos que hacer la división, nos va a dar 80. Ahora sí ya quedarían 80 BTUs por cada libra de gas. Y está considerado como, en este caso, unidades de masa unitaria. Y habría que ver las fórmulas. Primero se va a manejar como un proceso sin flujo a presión constante. ¿Sí? Cuando se maneja esto, manejaremos lo siguiente: el calor específico a presión constante va a ser igual al calor por unidad de masa, como está aquí, y luego dividido entre el cambio de temperaturas. Lo habíamos puesto así. O también acordándonos que el calor es igual al cambio de entalpía por el cambio de temperatura a presión constante. Cuando se maneja a presión constante, el calor es el cambio de entalpía, y despejado va a quedar así. El cambio de entalpía va a ser igual. Dijimos que se pasa hacia acá multiplicando, y nos quedaría Cp por delta T. Entonces vamos a determinar. Bueno, información extra que se nos da. Determines la presión del gas, el trabajo realizado, y nada más nos dicen una temperatura. Esa temperatura, si le leemos, dice que el gas que inicialmente está a ese valor, el valor a la entrada va a ser T1, conocemos T1, y nos preguntan la temperatura final. Nos preguntarían cuánto vale la otra temperatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí, en vez de Cp, voy a poner el valor que nos da, que sería este, 0.22 BTUs sobre libra grado Fahrenheit. Y delta T representa la temperatura 2 menos la temperatura 1. Así. En este caso también lo puedo expresar aquí así como el calor. Entonces, el calor va a ser igual a delta T, ¿sí? Conforme a la igualdad de acá arriba. Y delta T es todo esto. Cp por delta T igual a 0.22 BTUs sobre libra grado Fahrenheit por T2 menos T1. Así, poniéndole los valores, el calor vale 80 BTUs sobre libra igual a 0.22 BTU sobre libra grado Fahrenheit. Y las temperaturas, una vale 100, que es la número 1, entonces ya le voy a sustituir su valor, 100 grados Fahrenheit. ¿Así? Para despejar T2 nos va a quedar así. T2 va a ser igual. Esto que está multiplicando lo pasaría dividiendo. Va a quedar 80
BTUs sobre libra. Y manejamos que esto lo paso dividiendo, va a ser entre 0.22 BTU libra grado Fahrenheit. Y este que está restando, si lo paso al otro lado, pasaría sumando, más 100 grados Fahrenheit. Entonces haríamos la operación y de ahí nos va a dar el primer resultado. Consideren que BTUs y libras se van a eliminar y van a quedar grados Fahrenheit y este también grados Fahrenheit. Entonces es, conforme a la lógica, debe dar en este caso una escala de temperatura. Y vamos a hacer la operación. De aquí nos da 363.3 grados Fahrenheit y los 100 que ya teníamos arroja un valor de 463.3 grados Fahrenheit. Y ahí estaría la respuesta de cuál es la temperatura final del gas. Bueno, hay otra pregunta, dice, asimismo determínese el trabajo realizado por o sobre el gas de acuerdo con la figura. Hay una formulita que es esta, dice que el cambio de la energía interna, o U2 menos U1, es igual a Q menos W. Si despejamos el valor de la W, primero esto lo voy a pasar a la izquierda y quedaría así, W más el cambio de la energía interna, y del lado derecho nada más quedaría Q, así. Q ya la conozco, que vale 80, pero me faltaría determinar cuánto vale delta U. Delta U la puedo sacar del calor específico a volumen constante, manejaba que era igual a Q sobre delta T a volumen constante, o también igual al cambio de la energía interna sobre el cambio de la temperatura a volumen constante. Despejada, delta U va a quedar así, SB por delta T, o CB, que vale 0.17 BTUs sobre libra grado Fahrenheit, y va a multiplicar al cambio de temperatura que lo habíamos sacado en el problema anterior, que era 363.6 grados Fahrenheit. Vamos a hacer esa operación para determinar cuánto vale el cambio de la energía interna. Y vale 61.8. Las unidades nada más se eliminarían grados Fahrenheit y queda BTUs sobre libra. Ese es el cambio de la energía interna. Vamos a regresar a esta formulita de vuelta, aquí, porque nos están preguntando el trabajo. Entonces el trabajo va a ser igual a Q menos delta U, o Q, que vale 80 BTU sobre libra, menos 61.8 BTU sobre libra. Vamos a hacer esa operación para saber el trabajo realizado, y es 18.2 BTU por libra. Bueno, este es el trabajo realizado. Dice que son 18.2 BTUs por libra, por cada libra, pero el problema original nos maneja que son 10 libras. Entonces, para saber el trabajo total, voy a poner aquí una T, bueno, todo completo, el trabajo total va a ser igual a el trabajo que se ejecuta por cada libra
BTU por libra y multiplicado por el número de libras de gas presente que hay. Las libras se van a eliminar y provocaría que el punto decimal, al multiplicarlo por 10, se recorra una cifra, BTUs. Ese es el trabajo que se va a realizar. En el caso de este que es positivo, sería realizado por el gas y sobre el sistema.